bienvenidas a un nuevo Café con Cristina. Que esté aquí significa dos cosas. La primera, que es viernes, y la segunda, que tenemos un nuevo tema. Yo creo que la combinación puede ser bastante armoniosa. Así que, sin más dilación, os digo el tema que vamos a abordar hoy, que van a ser las fantasías sexuales. Se ha hablado hasta la saciedad sobre fantasías sexuales, se ha escrito también muchísimo sobre este tema, pero ¿estamos hablando de fantasías sexuales o por el contrario estamos hablando de deseos? ¿Y cuál es la diferencia entre fantasía sexual y deseo sexual? Pues bien, es muy sencillo, responden a dos preguntas. El deseo responde a ¿qué quiero? Y la fantasía, por el contrario, responde a ¿qué soy capaz de imaginarme? Por lo que cuando le preguntamos a alguien cuál es su fantasía sexual y nos responde que sería hacerlo en una playa paradisíaca con aguas cristalinas y en el Caribe, por ejemplo, lo que nos está transmitiendo es un deseo. Es decir, a la mínima que se dé la ocasión, pues seguramente esa persona lo va a realizar. Pero ¿qué ocurre con la fantasía sexual? La fantasía sexual, al estar vinculada con nuestro imaginario erótico, no tiene juicio moral, es decir, pueden haber fantasías transgresoras y no significa que yo quiera realizarlas, simplemente me sirven como estímulo excitatorio. Os voy a poner un ejemplo un poquito diferente, que no tiene nada que ver con la sexualidad, pero creo que así lo vais a entender muchísimo mejor. Este ejemplo me lo dijo mi compañera y amiga Valerita Aso y me sirve perfectamente para hablaros de este tema. El ejemplo es el siguiente. Tenemos un vecino que a las 3 de la mañana nos pone la música a tope. Nosotros al día siguiente tenemos que ir a trabajar. Entonces estamos en nuestra cama y pensamos, ¿qué soy capaz de imaginarme? Que abro la puerta, cojo un martillo, tiro al vecino por la ventana porque no apaga la música. ¿Qué voy a hacer en realidad? Pues me voy a levantar de la cama, voy a ir a llamar al timbre y le voy a pedir amablemente si puede bajar el volumen porque mañana trabaja. ¿Veis la diferencia? Que yo imagine que tiro a mi vecino por la ventana no me convierte en una asesina. Además, tenemos tendencia de pensar que las mujeres tenemos fantasías sexuales de estilo romántico, es decir, que nos encantaría hacerlo en una playa paradisíaca, en una cama con pétalos de rosa o en un jacuzzi con espuma, pero como hemos visto antes, eso correspondería a la parte del deseo, ya que a la mínima que se pudiese dar la oportunidad, pues no tendríamos ningún problema en realizarlo. Pero la verdad es otra. Las fantasías sexuales de las mujeres son un poquito más elaboradas y más transgresoras. Eso se debe a que, aparte de toda la historia y el bagaje que hemos tenido en cuanto a nuestra represión sexual, fantaseamos e imaginamos todo aquello que seamos capaces de imaginar y pensar, valga la redundancia. De hecho, las fantasías más comunes entre mujeres suele ser hacerlo con desconocidos, mantener una relación de dominación o sumisión o hacerlo con otras mujeres, por ejemplo. ¿Qué tenéis que saber de esto? Bien, es importante que entendamos que lo que para mí es una fantasía, quizá para otra persona sea un deseo y viceversa. Es decir, no hay reglas estándares para definir lo que es un deseo para uno y lo que es fantasía para otro. Todo depende de nuestro juicio moral y lo que queramos y nos sintamos a gusto haciendo. ¿Y qué ocurre con las fantasías sexuales de los hombres? Pues bien, un poquito en consonancia con lo de las mujeres, pero a la inversa. Me explico. Tenemos tendencia a pensar que sus fantasías son poco elaboradas, que van directamente al grano y eso no es exactamente así. Para que veáis, las fantasías más recurrentes de los hombres suelen ser estar con dos mujeres, ver a dos mujeres juntas o ser pillados infraganti. A la pregunta de si todos tenemos fantasías, la respuesta es sí. Es decir, fantaseamos constantemente. Pues yo puedo fantasear con que ahora llaman a la puerta y me dicen que he ganado el euromillón. Es una fantasía, una porque no he jugado al euromillón y la otra dudo muchísimo que alguien vaya a decirme esto a estas horas de la mañana. Así que, como veis, no solo la fantasía está dentro de lo que es la erótica, sino que lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida. Así que las fantasías existen y sirven en el campo de la sexualidad para alimentar nuestro deseo, nuestro imaginario erótico. Y nos sirve también, como he dicho antes, para montarnos la película con un claro objetivo: excitarnos.
Además, tengo que contaros que poquitas son las veces que aparece nuestra pareja en nuestras fantasías sexuales. Suele ser siempre alguien desconocido o algún famoso o famosa. ¿Eso es sinónimo de infidelidad? Para nada. También tenéis que saber que lo que para mí a día de hoy es una fantasía, quizá en 5 años pues pasa a ser un deseo. Y para acabar con este fantástico tema, me gustaría haceros una recomendación literaria, que es este libro de aquí, que son Confesiones sin vergüenza, de mi amiga y compañera Valerita Asso, donde recoge las fantasías más transgresoras o las fantasías habituales, como queréis llamarlas, de diferentes mujeres. Yo os lo recomiendo encarecidamente porque seguramente si sois mujeres os sentiréis bastante identificadas o no, y si sois hombres pues podéis ver que el estilo romántico pues no está tampoco a la orden del día en cuanto a fantasías sexuales se refiere. Así que espero que os haya parecido interesante el tema. Si aún no os habéis suscrito a mi canal, os animo a que lo hagáis y nos vemos el próximo viernes.